Bueno, vamos a continuar ahora con síndrome nefrítico, las glomerulopatías que son más prevalentes. A modo de definición, el síndrome nefrítico consta de distintas manifestaciones clínicas, no necesariamente tienen que estar todas juntas, pero lo característico es la hematuria, la presencia de proteinuria, generalmente en rango no nefrótico, eso es lo característico, e hipertensión arterial. Con respecto a la hipertensión arterial hay que tener en cuenta que la entidad per se es prevalente dentro de la población general, entonces muchas veces considerar si esa hipertensión arterial está establecida de nuevo o es una hipertensión arterial que ya venía en un paciente de una historia clínica que uno no conoce es a veces algo difícil. Lo que es importante es destacar, por ejemplo, un paciente que es hipertenso crónico que de golpe comienza a no regular adecuadamente la presión arterial. Ese es un parámetro para tener en cuenta al momento de pensar en el síndrome nefrítico. La proteinuria, como les había dicho recién, es característicamente no nefrótica, pero tengamos en cuenta que a veces hay cierto tipo de glomerulopatías que vamos a ver más adelante en los que puede haber un overlap entre los dos síndromes. Por lo tanto, no hay que ser a veces muy estrictos en la disquisición entre si pertenece a un síndrome u otro. Después, como otros datos, la expansión del LEC es en general la causa de la hipertensión. Puede haber edemas, no son tan importantes como son en el síndrome nefrótico, pero están descritos y son característicos. Y dependiendo la fisiopatología y la velocidad de instauración de la glomerulopatía que se instaura, puede haber o no caída del filtrado glomerular, que es mucho más esperable en el síndrome nefrítico que en las enfermedades que generan síndrome nefrótico. Para terminar de integrar el aspecto de la hematuria, lo característico y lo descrito clásicamente en los libros es la hematuria dismórfica. Ahora, tengamos en cuenta que esto depende mucho del laboratorio donde uno analiza la muestra. No siempre hay gente experimentada para evaluar los glomérulos rojos dismórficos. Y que si se utilizan contadores automáticos para el análisis del sedimento de orina, muchas veces esto pasa desapercibido. El síndrome nefrítico, dentro del otro tipo de manifestaciones clínicas, puede evolucionar a cuadros más generalizados y que a veces son más urgentes al momento del tratamiento y que nos distraen un poquito del diagnóstico original. La insuficiencia cardíaca, la encefalopatía hipertensiva, las convulsiones, todas esas están relacionadas con el grado de hipertensión que pueda manifestar el paciente, y hay algunos en donde el cuadro clínico es mucho más silente y mucho menos explosivo, como es el dolor lumbar o la astenia, la anorexia y el malestar general. Con respecto a la hematuria, lo que habíamos aclarado recién es condición fundamental y sine qua non para hablar de síndrome nefrítico. Si un paciente se presenta con hipertensión, proteinuria, tal vez en rango no nefrótico, pero no presenta hematuria en el sedimento de orina, hay que considerar otro diagnóstico diferencial distinto del síndrome nefrítico. Es excepcional, les diría casi que es de exclusión el hecho de que no presente glóbulos rojos en la orina, porque es el dato patognomónico, es decir, habla de la fisiopatología subyacente y de la disrupción de la membrana basal. La hematuria tiene que ser glomerular, y para poder hablar de hematuria glomerular hay dos características: o un dismorfismo en el glóbulo rojo o cilindros hemáticos. Cualquiera de estos dos hallazgos en el análisis de orina completa, lo recomendado es que esté hecho por gente que tenga experiencia y que tenga el ojo entrenado para verlos. Hoy por hoy, con los contadores automáticos y la forma en que se procesan las orinas, suele ser bastante más difícil que esté informado de entrada, salvo que sea algo demasiado evidente. Por lo tanto, en el caso que nosotros tengamos la sospecha de un síndrome nefrítico y si tenemos la posibilidad de que un nefrólogo o un bioquímico experimentado pueda analizar la orina con un microscopio sin tener que utilizar contadores automáticos, es lo ideal. En algunos pacientes la orina tiene algún cambio de coloración que ellos mismos pueden relatarlo. Un tercio de estos pacientes presentan orina amarronada y algunos de ellos pueden llegar incluso a presentar hematuria macroscópica. Cuando hablamos de dismorfismo, el patrón característico es el acantocito, que tiene un cambio en la estructura, en la membrana. Vamos a ver un glóbulo rojo normal en la orina para que tengan una idea de cómo se ven. Y la presencia de estos glóbulos rojos muchas veces se utiliza también para valorar la correlación, sobre todo en aquellas patologías en las cuales puede haber recaído. Lo que estamos viendo en la imagen ahora es un cilindro hemático. El cilindro, como cualquier estructura cilíndrica que se presenta en la orina, tiene dos componentes. Un componente es el de las proteínas. Generalmente esas proteínas son proteínas tubulares, la proteína de Tamm-Horsfall, y dependiendo del contenido, que ese va a ser el segundo componente, va a ser la estructura. Cuando el componente es glóbulos rojos, lo que vamos a ver es un cilindro alargado, como si tuvieran partículas en su interior bien pequeñitas, y se diferencia del cilindro glomerular, que eso es característico de la necrosis tubular aguda, porque las imágenes o el contenido interior son células epiteliales. Entonces háganse la idea de que comparen el tamaño de un glóbulo rojo con una célula epitelial, y además el glóbulo rojo con esa tintura, la presencia de hemoglobina, hace que el cilindro hemático tenga característicamente tendencia a tener una tinción rojiza. En cambio, el cilindro granuloso, como son células epiteliales desfaseladas, suelen tener un tinte más amarillento amarronado. También podemos tener cilindros de glóbulos blancos o cilindros leucocitarios. No son característicos del síndrome nefrítico, pero sí, en el caso de enfermedad lúpica, es un marcador, una estructura que habla de sedimento alterado. En lupus somos un poco más estrictos en lo que se refiere a un sedimento normal y no normal. Entonces, cualquier estructura cilíndrica que aparezca en una orina completa en un paciente lúpico, salvo los cilindros granulosos y los cilindros hialinos, son considerados patológicos. En cambio, en síndrome nefrítico es exclusivamente cilindros hemáticos o la presencia de hematuria. Lo que estamos viendo ahora en la imagen son algunos glóbulos rojos normales. Fíjense, concéntrense en el del centro, que es una imagen como si fuera de doble anillo, y un poquito más abajo, hacia la derecha, tienen la misma imagen de anillo, pero como si tuviera una excrescencia, como si tuviera otro globito adosado. Eso es lo característico para ver las imágenes de los glóbulos rojos dimórficos, o los que llamamos acantocitos. Con respecto a las etiologías de los síndromes nefríticos,
Lo que es muy práctico para estudiar, y es lo que les aconsejo al momento de estudiar síndromes nefríticos, es dividir a esos síndromes según tengan complemento bajo o complemento normal. ¿Y esto por qué? Porque generalmente la fisiopatología de las glomerulopatías que generan síndrome nefrítico están relacionados con la actividad de complemento. Entonces, es muy útil, así como les habíamos dicho previamente, que para estudiar síndrome nefrótico estudien asociando las glomerulopatías que dan síndrome nefrótico, que no son muchas. Para estudiar síndrome nefrítico, lo más práctico es separarlas, según tengan complemento bajo o complemento normal. Porque aparte, es el primer estudio que nosotros como nefrólogos pedimos ante un paciente que se presenta con síndrome nefrítico. Primero hacemos el diagnóstico del síndrome, el segundo estudio que pedimos es complemento. Con esa información de complemento ya descartamos distintas etiologías. Las que son con complemento bajo, que son las clásicas o las que usamos como patrones para describir el síndrome nefrítico, son la glomerulonefritis postinfecciosa, la glomerulonefritis asociada al lupus, la glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 1 y tipo 2 y la nefritis por Shunt. En cambio, las que son asociadas a complemento normal, tenemos la enfermedad de Berger o la glomerulonefritis secundaria a IgA, la vasculitis de John-Lynn-Henoch, las vasculitis secundarias a otras enfermedades como puede ser la PAN, abscesos viscerales, o sea, las vasculitis, las glomerulonefritis que son secundarias, el síndrome urímico hemolítico y la enfermedad de Goodpaster. Un poco a modo de repaso de lo que es el complemento. Recuerden que el complemento tiene dos vías, una vía alterna y una vía clásica. La vía alterna está representada por el C3 y la vía clásica por el C4. Según qué es lo que disminuya, más C3 o más C4, es lo que nosotros nos utilizamos para orientarnos según sea un tipo de glomerulopatía u otra. Clásicamente, las que cursan con C4 bajo son las más frecuentes, que son la lupus, las membranas proliferativas. En general, muchas veces estas glomerulopatías se presentan con descenso de los dos componentes de la vía del complemento y del complemento total. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia renal en los casos de síndrome nefrítico? Todos aquellos pacientes con síndrome nefrítico tienen indicación de biopsia. ¿Y esto por qué? A diferencia del síndrome nefrótico. Porque la gran mayoría de las glomerulopatías tienen algún tratamiento y la instauración del tratamiento en forma precoz tiene más probabilidad de disminuir el riesgo de progresión de enfermedad renal. Salvo el caso en donde uno tenga sospecha de una glomerulonefritis postinfecciosa, que tengamos el asto alto y que el cuadro sea muy clásico y muy característico, en donde ahí al diagnóstico en realidad la biopsia no nos va a aportar nada, sería la indicación de biopsia es clara en todos los pacientes. En otros pacientes en los cuales no se presentan con síndrome nefrítico, puede ser indicación de biopsia el deterioro progresivo de la función renal. Por ejemplo, un paciente que cursa con una posinfecciosa, que clínicamente está estable, pero con el correr de las semanas instaura una insuficiencia renal aguda, es muy importante hacer la biopsia renal para establecer el pronóstico y determinar si no es otra glomerulonefritis diferente a la que pensábamos. En todos aquellos síndromes nefríticos con complemento normal, esas son todas indicaciones de biopsia por los diagnósticos que implica, y si la hipocomplementemia persiste más de 8 semanas, también es indicación de biopsia renal para diagnosticar otras enfermedades que son mucho menos prevalentes. El tratamiento, en líneas generales, del síndrome nefrítico va más allá de la causa de base a la restricción hidrosalina. Todas las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes están acompañadas de restricción, digamos, de aumento en realidad de disminución de la capacidad de filtrado de sodio. Eso va de la mano con la disminución del filtrado glomerular. Por lo tanto, los diuréticos de ASA son las drogas de base para el tratamiento de estos pacientes. Después pueden utilizarse otro tipo de drogas, pero son todas muy relativas. En el caso de IECA, bloqueantes tipo ARA2 o los bloqueantes cálcicos, eso es muy relativo dependiendo si el paciente cursa con insuficiencia renal o no. Hay que analizarlo puntualmente en cada caso, y después la hemodiálisis es el tratamiento de elección en el caso de insuficiencia renal aguda que se acompaña de oliguria. Bien. Lo que vamos a buscar en todo síndrome nefrítico son 2 o 3 cosas. Lo vamos a repasar un poquito más adelante, pero siempre hay que tratar de entender la fisiopatología por debajo de lo que nosotros encontramos en los hallazgos histológicos. Lo primero que quiero buscar cuando nosotros hablamos de síndrome nefrítico es la proliferación celular, y es lo que voy a hablar un cachito ahora. Lo que estamos viendo en la imagen y lo que está marcando la flecha roja es un grupo de células, una estructura que no se ve normalmente en un glomérulo normal. El glomérulo normal, repasando y teniendo en cuenta lo que vimos en clases anteriores, consta de un epitelio, un ovillo glomerular con un endotelio, una membrana basal glomerular, las células epiteliales asociadas, que son los podocitos, y después el espacio urinario y la cápsula de Bowman. Fíjense lo que está marcando la flecha roja, son células adosadas a la cápsula de Bowman que están en relación con el espacio urinario. Eso es lo que nosotros llamamos proliferación. Y esa proliferación puede ser celular, inicialmente, o posteriormente transformarse en una proliferación o devenir en una proliferación fibrosa. La proliferación celular es patognomónica y característica de cualquier proceso que curse con síndrome nefrítico. Y lo vamos a encontrar en prácticamente todas las glomerulopatías que vamos a analizar ahora. Entonces siempre hay que preguntarse si hay proliferación celular y en qué lugar de la nefrona, del glomérulo puntualmente, está esa proliferación celular. Si es asociada a la pared parietal, a la región parietal de la cápsula de Bowman, o es intraglomerular de la región mesangial. En este caso, la imagen esta que estamos viendo es la de una glomerulonefritis postinfecciosa. Para hablar un cachito más de posinfecciosa, tengamos en cuenta que la posinfecciosa tiene un periodo de latencia, eso es característico y lo que la diferencia de la enfermedad de Berger. El principal diagnóstico diferencial de la proliferativa difusa y de la posinfecciosa en sí es la enfermedad de Berger. El periodo de latencia en la posinfecciosa es clásico, 10 días y en general hasta 20 días si la vía de ingreso del antígeno es por vía cutánea. En cambio, en la enfermedad de Berger, la aparición del cuadro respiratorio con la manifestación clínica renal es al mismo momento.
Es muy característico de la edad escolar y es la glomerulopatía patognomónica para describir un síndrome nefrítico. En este caso, en la posinfecciosa, el hallazgo histológico característico es la proliferación celular que vimos en la imagen anterior y la proliferación celular en el espacio parietal o en el espacio urinario. Sí o sí está acompañada de depósito de inmunocomplejos. Entonces, cuando está asociada a depósito de inmunocomplejos, la caracteriza o la coloca dentro de aquellas glomerulopatías con complemento bajo. La proliferativa mesangial tiene conceptualmente la misma lesión estructural que vimos en la posinfecciosa, pero no está en la cápsula parietal inicialmente, sino que la proliferación es justamente mesangial. En la región del mesangio, entre la membrana basal, dentro del glomérulo, aparece proliferación de células. La glomerulopatía patognomónica característica es la enfermedad de Berger y en este caso no se asocia a hipocomplementemia, pero sí a depósito de IgA. Generalmente esta enfermedad de Berger puede estar localizada exclusivamente en el riñón, pero en algunos pacientes suelen tener manifestaciones extrarrenales, generalmente de ellas cutáneas. En el caso de que presenten las manifestaciones cutáneas o artralgias, pasa a denominarse síndrome de John-Lynch-Henoch. Algunos autores plantean que incluso es la misma enfermedad, tiene distintos nombres porque fue descrita por distintos autores con el correr de los años, pero hoy por hoy sabemos que todas son dependientes del depósito de IgA. Y un dato característico, porque es muy preguntado y es el principal diagnóstico diferencial, el síndrome nefrítico aparece sin latencia con respecto a la manifestación clínica. El Berger también está asociado a cuadros de vías aéreas superiores, a cuadros gastrointestinales, por eso la fisiopatología relacionada con la IgA. La microhematuria, a diferencia de la posinfecciosa, que si bien tiene un inicio un poquito más súbito, tiene un inicio y un final de la patología, no genera intercurrencias. La enfermedad de Berger suele tener recurrencias con respecto a la microhematuria. Esta imagen, lo que estamos viendo ahora, es la misma proliferación que habíamos visto en la glomerulopatía posinfecciosa, pero que la veíamos ubicada en el espacio urinario asociado a las células parietales. En cambio, acá en la enfermedad de Berger tenemos la misma proliferación, pero en la zona del mesangio. Fíjense cómo es parcheada, no es en toda la región mesangial, y lo vemos en las tinciones típicas por hematoxilina y eosina como un aumento de ese espacio, con contenido celular, pero también con contenido hialino. Entonces, a modo de resumen, para agrupar un grupo de glomerulopatías sinfaringíticas, es decir, al mismo momento de la manifestación clínica, tenemos a la enfermedad de Berger, a la glomerulonefritis membranoproliferativa y también a la focal y segmentaria. ¿Qué son las glomerulonefritis rápidamente progresivas? En realidad el término rápidamente progresivo no es un término histológico. Hasta ahora lo que venimos hablando cuando hablamos de posinfecciosa o proliferativa difusa o cuando hablamos de glomerulonefritis proliferativa mesangial o enfermedad de Berger, de lo que estamos hablando son de patrones histológicos. Cuando nosotros hablamos de rápidamente progresivo estamos hablando de una forma de manifestarse clínicamente. Es decir, podemos decir que una glomerulonefritis rápidamente progresiva es lo mismo que un síndrome nefrítico o que un nefrótico o que una insuficiencia renal. Es decir, es una manifestación clínica. Con esto que quiero decir que generalmente se asocia la rápidamente progresiva a una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Cualquiera de las glomerulopatías que hablemos hoy pueden asociarse a un patrón rápidamente progresivo. Por lo tanto, el tener un patrón rápidamente progresivo no lo hace exclusivo a la posinfecciosa, ni a la enfermedad de Berger, ni a una vasculitis. Ahora, sí es cierto que hay ciertas glomerulonefritis que tienen más predisposición a generar insuficiencias renales mucho más catastróficas que respecto a otras que suelen ser mucho más silentes. En general, cuando hablamos de rápidamente progresivo, estamos hablando de disminución de la función renal o del filtrado glomerular y el periodo tiene que ser agudo, o sea, no más de 3 meses. Recuerden que este era el punto de corte que usábamos para diferenciar de la enfermedad renal crónica. Lo que sí es característico es que cuando tenemos este patrón rápidamente progresivo tenemos mucha más posibilidad de encontrarnos en la microscopía óptica un patrón de proliferación, como vimos en la posinfecciosa, y de proliferación extracapilar con semilunas. Ahora lo vamos a ver. En la imagen que estamos viendo ahora, en el corte de la derecha, lo que estamos viendo es una biopsia con distintos glomérulos, distinta cantidad de glomérulos. Lo que podemos contar son por lo menos 5 glomérulos. La flecha roja está marcando uno de los glomérulos y fíjense que es muy fácil determinar lo que es la membrana o la cápsula de Bowman, el contenido del espacio mesangial, y en el medio, entre la cápsula y el espacio mesangial, hay toda una porción o una banda que está teñida por la hematoxilina y la eosina, que lo vemos bien rojo. Pero fíjense que es mucho más grosero y si comparamos con otros glomérulos, hasta incluso puede comprometer totalmente el glomérulo. Y si vemos el de la derecha bien al extremo, que queda cortado por la imagen, tenemos una parte que está teñida de azul, que es la parte mesangial, y otra parte que está teñida de roja, que en este caso es más una gota y no es tanto una banda. Eso que marca la flecha roja es la proliferación extracapilar. La extracapilar, hacemos referencia, es por fuera del capilar, por fuera del glomérulo. Generalmente está en el espacio urinario, está asociado a las células parietales, y esa forma que tiene cuando lo vemos con este patrón en la histología es lo que llamamos semilunas. Entonces, ¿qué es una semiluna? Una semiluna es una proliferación celular, generalmente son leucocitos, en forma importante, o sea, tiene que comprometer bien la estructura del glomérulo, y suele estar acompañada de proliferación fibrosa. Esas semilunas pueden ser semilunas agudas, cuando el principal componente son células, o semilunas más fibrosadas o más de una evolución crónica, cuando el componente es más fibroso que celular. Lo que estamos viendo en la imagen siguiente es una inmunofluorescencia. Las inmunofluorescencias son muy fáciles de ver porque las inmunofluorescencias lo que tienen es ese color verde brillante. En este caso lo que está representando es, fíjense que la inmunofluorescencia parece estar representando perfectamente la imagen del glomérulo y de la membrana capilar del glomérulo. O sea, si nosotros lo viéramos, es como si fuera la tinción de hematoxilina y eosina, pero fosforescente. Cuando tenemos esas líneas que respetan perfectamente y prácticamente calcan la membrana basal, eso es muy característico de la enfermedad antimembrana basal glomerular. Es decir, el anticuerpo reacciona o se deposita contra la membrana basal y esa membrana basal se tiñe perfectamente.
Distinto es el patrón que nosotros encontramos cuando el inmunocomplejo se forma en plasma y se deposita en forma secundaria en la membrana basal. En esos casos lo que vamos a ver son patrones moteados, ¿sí? En la imagen de arriba, fíjense que estamos viendo dos glomérulos, pero uno de los glomérulos parece tener las membranas basales apretadas por una sustancia que no se tiñe con la inmunofluorescencia. Si no se tiñe con la inmunofluorescencia significa que el anticuerpo ahí no está. Esa es la imagen o el patrón que nosotros vemos de las semilunas en la inmunofluorescencia. ¿Y por qué las semilunas no se tiñen en este caso? Porque el anticuerpo está en la membrana basal y no está en la semiluna o en el componente de la semiluna. La imagen siguiente que estamos viendo es otro tipo de vasculitis que se asocia con síndrome nefrítico, pero en este caso son las vasculitis ANCA. Lo característico que tienen las vasculitis ANCA es que no dependen del complemento, es decir, puede haber anticuerpos, pero no interviene el complemento, por lo tanto no hay formación de inmunocomplejos. Entonces, al no haber formación de inmunocomplejos, no es esperable ver en la inmunofluorescencia que tengamos un patrón moteado, ¿sí? Lo que vemos en la primera imagen es una muestra con nematoxilina y eosina común. Lo que está marcando la flecha roja es justamente las semilunas. Son fáciles de ver, traten de asociarlas con las imágenes que vimos previamente, pero esas semilunas ocupan un espacio que normalmente tiene que estar libre o es el espacio urinario. La flecha azul está mostrando lo mismo, pero fíjense que la composición es diferente, parece ser más celular, es decir, es proliferación celular. La diferencia entre una y otra es si la proliferación lleva más o menos tiempo. Cuanto más tiempo lleve esa semiluna, más formación de material hialino va a tener, más fibrosa va a ser y menos respuesta a los inmunodepresores. Por lo tanto, la biopsia acá es fundamental porque en base a la relación cantidad de semilunas celulares contra semilunas fibrosas va a ser la posibilidad de respuesta y la chance de respuesta al tratamiento inmunosupresor. Bien, las imágenes que estamos viendo ahora son de una glomerulonefritis membrano-proliferativa. La membrano-proliferativa, como todas estas glomerulonefritis, y el nombre lo dicen, son proliferativas, pero suelen ser más proliferativas mesangiales. Fíjense que en estas imágenes no vemos con tanta facilidad las semilunas como vimos en las otras glomerulopatías. Si bien las membrano-proliferativas pueden tener semilunas, no es lo característico, y la inmunofluorescencia, fíjense que también tiene un patrón diferente, donde el lugar o donde se depositan los inmunocomplejos suelen ser más el mesangio. Entonces, a modo de integración, esta imagen, este algoritmo es muy práctico y es la forma en donde les recomendamos que estudien las glomerulopatías. Arrancamos con un cuadro o una manifestación clínica que puede ser un síndrome nefrítico o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Volvemos a destacar el término glomerulonefritis rápidamente progresiva, que no es un término del todo correcto. Incluso el paciente puede presentarse con las dos manifestaciones clínicas. Y acá lo importante es diferenciar según el mecanismo o la fisiopatología. Recuerden dividirlas entre las que son asociadas a complemento bajo y las asociadas a complemento normal, ¿sí? Dentro de estas enfermedades tenemos 4 grandes grupos. El primer grupo, que es fácil, es la enfermedad antimembrana basal glomerular. En la enfermedad antimembrana basal glomerular, ahí lo que vamos a tener es anticuerpos contra la membrana no mediados por factores del complemento. Por lo tanto, cuando hagamos la serología, vamos a tener membrana basal, antimembrana basal positivo con complemento normal, y es fundamental que tenga ANCA negativo, porque al tener el ANCA positivo ya no es exclusivamente antimembrana, sino que pasa a ser dentro del grupo de las vasculitis. Cuando vemos la inmunofluorescencia, el patrón es lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el anticuerpo está en la membrana y no es un anticuerpo que viene a depositarse de forma secundaria. ¿Cuál es la enfermedad característica? La patognomónica es la enfermedad antimembrana basal o el síndrome de Goodpaster, se afecta a pulmón también. Dentro del otro grupo son las pausas inmunitarias. Y las pausas inmunitarias, el nombre lo está diciendo, significa que tienen poca activación inmunitaria, es decir, que tienen complemento normal. En este caso son características las vasculitis asociadas a ANCA, ya sea ANCA con patrón C, ANCA con patrón P. A diferencia de la enfermedad antimembrana basal glomerular, va a ser que va a tener la antimembrana negativo, pero desde el punto de vista del complemento es absolutamente normal, y la gran diferencia la vamos a tener a nivel de la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia tiene que ser absolutamente negativa o incluso puede tener algún que otro depósito ausente. ¿Y esto por qué se da? Primero, no tiene patrón lineal porque la antimembrana es negativo, o sea, el anticuerpo no está en la membrana. Y segundo, ¿por qué no tiene depósitos glomerulares? ¿Por qué no tiene depósitos aislados o un patrón tipo estrellado? Porque no hay formación de anticuerpos. Entonces, la inmunofluorescencia tiene que ser absolutamente light, lo que llamamos un patrón no inflamatorio. ¿Cuáles son las glomerulopatías patognomónicas? Son la vasculitis de Wegener, la panmicroscópica o las semilunas limitadas a riñón no asociadas a ningún otro patrón o daño en otro órgano. Entonces, para resumir esta parte del gráfico, las dos pueden presentarse con el mismo cuadro clínico, las dos tienen complemento normal. Lo que nos va a ayudar a diferenciar la antimembrana de la pausa inmune es, primero, qué anticuerpo se detecta en sangre, si es la antimembrana o es el patrón ANCA, y segundo, la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es positiva en la antimembrana y es absolutamente normal o muy light en la pausa inmune. Ahora vamos a la mitad derecha del cuadro, que es las glomerulopatías mediadas por inmunocomplejos. Las que son mediadas por inmunocomplejos son las que tienen complemento bajo, y esto implica que se forman estos inmunocomplejos y van a ir a depositarse en forma secundaria al glomérulo. Y ahí el patrón de diferenciación va a ser si tiene C3 bajo normal o si tiene C3 bajo. En el caso de que tenga C3 bajo, ahí lo que tengo que ir a mirar es la inmunofluorescencia, ¿sí? En la inmunofluorescencia lo que voy a ver es depósitos de IgG, depósitos de C3, generalmente en patrón granuloso. Ese patrón granuloso significa que el inmunocomplejo se formó en plasma y se deposita en forma secundaria. Hay estas que cursan con C3 bajo, las características son la proliferativa idiopática, las semilunas, las postinfecciosas, las crioglobulinas, las lúpicas, endocarditis bacteriana, etc. Ahora, tenemos el otro grupo en el cual cursan con C3 normal y es condición
para las dos, lo aclaro ahora, que tengan ANCA y antimembrana basal glomerular negativo. En este caso, también el patrón es granuloso porque el inmunocomplejo se forma en sangre y después se deposita, y lo característico acá son las nefropatías por IgA. Recuerden que conceptualmente, si bien nosotros a la nefropatía por IgA la pusimos dentro de lo que son con complemento normal, entran dentro del grupo de los inmunocomplejos. ¿Por qué? Porque se forma el inmunocomplejo en plasma y posteriormente se deposita. En el caso de la nefropatía por IgA, la propia IgA es el inmunocomplejo que se deposita. Y después tenemos, como último, otros procesos imitadores que cursan con complemento normal y, por supuesto, antimembrana y ANCA negativo. Y cuando vemos la inmunofluorescencia es muy parecida a la pausa inmune. ¿Y esto por qué sucede? Porque no hay formación de inmunocomplejos en plasma. En este caso, son otras entidades que no necesariamente son glomerulopatías, pero la manifestación clínica es síndrome nefrítico o rápidamente progresiva, que son la hipertensión maligna, las microangiopatía trombóticas, el SU, la PTT, crisis esclerodérmicas y demás. Entonces, resumiendo esta diapositiva, que es la más importante, diría yo, de toda la clase, lo que es muy interesante al momento de estudiar el síndrome nefrítico es tratar de razonar cuál es el mecanismo fisiopatológico, y en base al mecanismo fisiopatológico va a ser lo que nosotros solicitamos en el laboratorio. Las antimembranas y los ANCA diferencian claramente de las que son mediadas por inmunocomplejos, y de las que son mediadas por inmunocomplejos tenemos que considerar si tienen complemento normal o complemento bajo. Si no tienen ninguna de esas cosas, no tienen inmunocomplejos, no tienen antimembrana, no tienen ANCA y tienen complemento normal, son cuadros en los cuales cursan con síndrome nefrítico, pero el mecanismo fisiopatológico no está relacionado con lo que charlamos previamente. Vamos a hablar un cachito de otras que son, si bien no son tan frecuentes, son bastante características cuando están presentes, que es, por ejemplo, la membrana proliferativa. La membrana proliferativa, ya vimos imágenes previamente, la proliferación en este caso no está en el espacio urinario, sino que está dentro de la región mesangial. Es muy característico la lobulación, eso es un patrón histológico que las diferencia del resto de las glomerulopatías, y el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Hay 3 tipos, no es muy importante saberse específicamente los 3 tipos, salvo la tipo 2, porque es el que está asociado al factor nefrítico C3. Esto es un defecto en la degradación del complemento, suelen ser autoinmunes y a veces asociadas a alteraciones genéticas, y son hipocomplementémicas, es característico que sean hipocomplementémicas, y son de todas las que tienen peor pronóstico. En general, evolucionan insuficiencia renal, son poco respondedoras a los tratamientos, y otra cosa que están asociadas son a las hepatitis, la B, la C, sobre todo, y algunas de ellas a la HIV. Acá lo que estamos viendo es una imagen, ya habíamos visto una membrana proliferativa tipo 1, ahora estamos viendo una membrana proliferativa tipo 2. Fíjense que a diferencia de las imágenes anteriores que veíamos la formación de semilunas, acá parece como si el glomérulo estuviera hinchado. Si estuviera hinchado en forma generalizada, y no, como que no parecería que el componente sea tanto de la membrana, sino que parece ser más un componente mesangial. Vamos a hablar un cachito de las vasculitis. Las vasculitis en general asociadas a ANCA. Hay 2 patrones de anticuerpos ANCA, uno es el ANCA-P y otro es el ANCA-C. Esto, en realidad, cuando uno solicita ANCA, no tendría que estar induciendo al bioquímico para ver qué patrón es. El patrón se ve al momento del proceso de la muestra. Generalmente las ANCA-P se asocian a pan microscópica y las ANCA-C se asocian a enfermedad de Wegener. A modo de integración y la clasificación que vamos a hacer según los patrones de inmunofluorescencia, ¿por qué lo vuelvo a repetir? Porque si bien un patrón histológico que tenemos que tener en cuenta es la proliferación, lo habíamos dicho inicialmente cuando comenzamos a hablar de la proliferativa difusa, otro patrón que hay que tener en claro es el patrón de inmunofluorescencia. Y hay que integrar los dos, el patrón que se ve en la microscopía óptica con el patrón de inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia lo que nos va a informar a nosotros es dónde está el anticuerpo que genera ese depósito. Si el anticuerpo está directamente en la membrana o si es un anticuerpo circulante y se deposita en forma secundaria en la membrana. Si el anticuerpo está inicialmente en la membrana, el patrón suele ser lineal. Y si el anticuerpo se forma inicialmente en plasma y después se deposita, al depositarse ese depósito puede ser errante. Entonces ese patrón ya no es lineal, sino que parece ser un poco más estrellado. Como dice acá la diapositiva, la mayoría de los síndromes nefríticos y las rápidamente progresivas vienen en parte del componente una causa inmunitaria. Los 3 patrones de inmunofluorescencia son la glomerulonefritis por inmunocomplejos, que son depósitos granulosos. Recordamos, son inmunocomplejos que se forman en plasma y que secundariamente se depositan. Por lo tanto, pueden depositarse en cualquier lugar y no dan un patrón lineal, dan justamente un patrón granuloso. Dentro de ellas, la clásicamente descrita es la postestreptocóxica, o en el caso de enfermedades autoinmunes, la lúpica. Después tenemos el patrón lineal a lo largo de la membrana basal glomerular, que es la enfermedad antimembrana, que es única dentro de este grupo. Y si se asocia a lesiones pulmonares, se conoce como síndrome de Goodpaster. Entonces, acá el mecanismo que está por debajo es que el anticuerpo directamente está en la membrana basal, por lo tanto, el antígeno, perdón, está directamente en la membrana basal, por lo tanto el anticuerpo lo único que tiene que ir a hacer es ir y depositarse, por eso el patrón es lineal. Y después tenemos el tercer patrón de la inmunofluorescencia, que son las pausinmunes, en la cual ni hay un antígeno en membrana basal, ni hay anticuerpos o inmunocomplejos circulantes, por lo tanto, ni va a reaccionar contra la membrana, ni se va a depositar nada. En la inmunofluorescencia lo que vamos a ver es una inmunofluorescencia muy light o con escaso depósito de inmunoglobulinas. Esto es característico de las glomerulonefritis asociadas a vasculitis ANCA, como puede ser la pan microscópica y el Wegener. Entonces, tengamos en cuenta que cuando analizamos las glomerulonefritis y los síndromes nefríticos, tenemos que tener claro qué patrón histológico presenta, o sea, la proliferación, dónde está, si está en la región del espacio urinario o está en la región del mesangio, y después qué patrón de inmunofluorescencia tiene. ¿Tiene inmunocomplejos, es granuloso? ¿Tiene patrón lineal, es membrana basal o no tiene nada? Hablando un cachito de glomerulopatías y virus,
Simplemente para que tengan el dato, porque a veces esto es bastante preguntado, la hepatitis C es la que es característica en la manifestación con glomerulonefritis y tiene al menos 3 tipos de glomerulopatías asociadas. La más clásica es la membrano proliferativa, en general tipo 1, y en general se asocia a crioglobulinas. Es decir, cuando el informe de la biopsia dice glomerulonefritis membrano proliferativa, hay que ir a buscar crios y hay que ir a buscar hepatitis C. Después, por mucha menos prevalencia, se asocia a la membranosa y a la mesangial. Y la hepatitis B, característicamente se asocia a la glomerulonefritis membranosa, pero recordemos que hay algunas hepatitis B que cursan con PAN microscópica, entonces a veces el daño glomerular está asociado a la PAN microscópica y no tanto a la hepatitis B directamente. Habíamos hablado recién de crioglobulinemia mixta esencial. El patrón es bastante parecido a la asociada a la hepatitis C, pero también puede presentarse sin la asociación con hepatitis C, y el patrón histológico que va a presentar es la de membrano proliferativa. Bueno, y acá tenemos otra imagen, otra vez para integrar. El consejo para estudiar las glomerulopatías es releerlas muchas veces. A veces uno intenta estudiarlas por forma separada cada una de ellas y eso en general no funciona. Lo que sirve a modo de consejo para estudiar las glomerulopatías es compárenlas unas con otras y a partir de las diferencias es más fácil recordar y hacer asociaciones. La que estamos viendo en la positiva en este momento que estamos viendo son todas aquellas que generan síndrome nefrítico. Entonces, acuérdense, la manifestación clínica puede ser variable, pero lo que sí o sí tiene que tener presente tiene que estar en la presencia de microhematuria. Esa microhematuria, si tenemos la suerte que nos informen como glomerular, mejor, pero una microhematuria, aunque no esté informada como glomerular, hay que considerarla. Las características anatomopatológicas. Recuerden, hay que fijarse el patrón histológico, si tiene proliferación, si esa proliferación es extracapilar, si son semilunas, o esa proliferación es mesangial, y después el patrón de inmunofluorescencia. ¿Esa inmunofluorescencia cómo es? ¿Es lineal, es granulosa o está ausente? Y finalmente, una vez que asociamos esos dos aspectos, tratemos de asociar con la entidad clínica. Por ejemplo, una glomerulonefritis con semilunas, lo que me está diciendo es que hay proliferación y proliferación extracapilar. Al haber proliferación extracapilar, tengo mucha más chance de encontrarme con insuficiencia renal aguda, o sea que la manifestación clínica va a ser la ira aparte del síndrome nefrítico. Lo que yo voy a ver en la histología va a ser justamente esa proliferación celular, las semilunas en el espacio de Bowman, y generalmente estas semilunas están asociadas a inmunocomplejos, si es una posinfecciosa, a una pausa inmune, si es una vasculitis ANCA, o a un patrón lineal, si es una antimembrana basal glomerular. Entonces fíjense que esta glomerulonefritis con semilunas puede manifestarse con los 3 patrones de inmunofluorescencia dependiendo la etiología de la que estemos hablando. Bueno, el cuadro que estamos viendo ahora en pantalla es una agrupación de aquellas glomerulopatías que generan más síndrome nefrótico y otro tipo de glomerulopatías que no tienen un cuadro de presentación característico. Con respecto al síndrome nefrótico, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el dato clínico más importante es el valor de la proteinuria. Después pueden cursar con hipertensión o pueden tener microhematuria, pero el dato característico es la proteinuria. La proteinuria no necesariamente tiene que ser en rango nefrótico, eso es lo característico, pero tengamos en cuenta que hay pacientes que tienen la manifestación clínica antes incluso de llegar al síndrome nefrótico, o que puede ser un hallazgo en una orina completa, esa proteinuria, y no implica que tenga que cumplir el síndrome completo antes de estudiarse. Con respecto a las características anatomopatológicas, entonces a modo de integración, tengamos en cuenta que hay 2 grandes patrones. Primero, el de cambios mínimos, en el cual la histología es completamente normal y el diagnóstico es solamente por microscopía electrónica. Y por otro lado, pensar en la membrana basal glomerular, ver si esa membrana basal glomerular está engrosada y vemos las características spikes de la membranosa. Después vienen otros patrones histológicos que son menos prevalentes, pero que hay que considerar, que es la de la focal y segmentaria, en donde ahí lo que tenemos es depósito de material sobre todo hialino, con ese patrón focal característico. Dentro de las otras enfermedades que no generan síndrome nefrótico, pero que tienen alteraciones histológicas características, son las microangiopatías trombóticas. Acá el problema en las microangiopatías trombóticas es el capilar, justamente. Hay desfacelamiento o lesión de la célula endotelial, o a veces asociada a una proteína que se llama ADAMS13, en la cual se forman trombos. Algunos de esos trombos son hialinos, otros son celulares, interrumpen el flujo sanguíneo y generan las manifestaciones clínicas. A veces esas microangiopatías trombóticas también pueden cursar con semilunas, pero no es lo patognomónico. La entidad clínica que es característica de estas lesiones es el síndrome urémico hemolítico en los chicos o la púrpura trombótica trombocitopénica en el adulto. La hipertensión maligna también puede cursar con este tipo de lesiones histológicas, pero su fisiopatología es diferente.